Bueno, mi nombre es Ángela Martínez Bartolo, soy estudiante de la licenciatura de Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Este video se titula Declaración Anual de Personas Morales, en específico del Régimen General de Ley. Este trabajo está dirigido por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Bueno, como les comentaba, este video tratará acerca de la Declaración Anual de Personas Morales, en específico del Régimen General de Ley. Esta declaración se realiza en el mes de marzo. Los puntos a tratar son el fundamento legal, los ingresos y deducciones autorizadas, la determinación de ISR, el pago, los datos adicionales. En estos datos adicionales mencionaré acerca de la PTU, la CUCA y la CUFIN y el apartado de los estados financieros. Cabe mencionar que este trabajo de investigación lo realicé con el propósito de tener un panorama general acerca de lo que abarca realizar una declaración anual. Sabemos que para poder realizarla se necesita llevar a cabo un proceso riguroso, establecer papeles de trabajo, leer, actualizarse y conocer diferentes disposiciones legales para poder entender y poder abarcar de manera correcta el llenado de toda la declaración anual. Como les comentaba, el punto inicial sería el fundamento legal, el cual lo encontramos en el artículo 76, en la fracción 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual marca que la obligación de presentar una declaración en la que se determine el resultado fiscal o la utilidad gravable y el monto del impuesto del ejercicio. Como podemos observar, esta es una obligación directa para todas las personas morales de determinar el resultado fiscal que se obtuvo durante un ejercicio. Es muy importante señalar cuál es el procedimiento o cómo utilizar la página o el portal del SAT para poder acceder de manera correcta, y pues es que en la página podemos encontrar diferentes apartados y ciertamente no siempre son muy entendibles. Lo primero que hay que hacer es acceder a la página del SAT. En el apartado de arriba encontraremos diferentes opciones y elegiremos la parte de empresas y después la de declaraciones. En la parte de declaraciones se desplegará una serie de opciones como se muestra en la imagen, y en la parte de anuales elegiremos la parte de presenta tu declaración anual persona moral, régimen general de ejercicios 2019 y posteriores. En este apartado podremos visualizar diferentes señales, por decirlo de alguna manera, en que estamos en la página correcta. Para poder empezar con todo el proceso de la declaración anual es necesario elegir el ejercicio, que en este caso, en este 2024, se declaró el ejercicio fiscal del 2023. Entonces se seleccionará el ejercicio 2023, el periodo, el tipo de declaración, que podría ser normal o complementaria, o existen otras dos opciones más. En este caso, al ser la primera, sería la declaración normal, y viene otro apartado en donde se pregunta acerca de dictaminar los estados financieros. En este apartado se pregunta al contribuyente si desea, si está obligado o no a dictaminar los estados financieros. Esto de acuerdo a los términos del artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. En este caso es importante señalar que este artículo nos menciona que los estados financieros deberán estar dictaminados siempre y cuando se tengan ciertas características que se cumplan para que se puedan dictaminar. Este artículo nos menciona que las personas morales que tributen en términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monto equivalente a 1.650.490.600, así como aquellas que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista o en bolsa de valores. Entonces, como les mencionaba, deben de cumplir ciertas características para que sean dictaminados los estados financieros. La otra pregunta que hay es acerca de la información sobre la situación financiera. Esta está regulada en el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación, en donde también se debe de cumplir ciertas características para presentarla. En este caso son tener ingresos superiores a 974.653.950. En caso de las entidades paraestatales, en grupo de sociedades, en establecimientos permanentes de extranjeros, en operaciones con residentes en el extranjero o tener operaciones con partes relacionadas obligadas a dictamen. Una vez contestadas estas preguntas, aparece un recuadro en el cual se menciona toda la información que está precargada antes de iniciar la declaración anual. En este caso estarían precargados los pagos provisionales, el entero de retenciones y la declaración anual inmediata anterior y los FDIs de nómina. Existen dos apartados principales que hay que entender dentro de la declaración anual, la cual son los ingresos y el ajuste anual por inflación. En el caso de los ingresos, nos vamos a basar en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, acerca de los ingresos acumulables. Los ingresos acumulables son el efectivo, los bienes, servicio, crédito, y los ingresos no acumulables pueden ser los dividendos o utilidades que perciba de otras personas morales. Y el ingreso del extranjero son los atribuibles a un establecimiento permanente en México o no en ingreso la simple remesa. Y bueno, posteriormente uno de los temas importantes es el ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación es una forma de medir el impacto del aumento de los precios a través del tiempo en los créditos y deudas de las empresas. El ajuste anual por inflación puede ser clasificada de dos formas, ya sea acumulable o deducible. En el caso del acumulable es cuando el saldo promedio anual de las deudas es mayor que el saldo promedio anual de los créditos, y cuando es deducible es lo contrario, cuando el saldo promedio anual de los créditos es mayor que el saldo promedio anual de las deudas. En algunos casos pues resulta un poco confuso porque para el cálculo, por lo cual en este pequeño cuadro voy a tratar de explicar de alguna manera sencilla este procedimiento. Lo primero que se tendrá que calcular es el saldo promedio anual de los créditos, que pueden ser los bancos, clientes, deudores diversos, documentos por cobrar, impuestos a favor. Y de igual manera, el saldo promedio anual de las deudas, que pueden ser los proveedores, acreedores diversos, impuestos por pagar, PTU, IMSS, SAR, Infonavit. Esto tomando en cuenta que será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre el número de meses del ejercicio, es decir, calcular la suma y posteriormente el promedio. Una vez realizado este procedimiento, se tiene que hacer la determinación del factor de ajuste anual, el cual se calcula al restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el INPC del último mes del ejercicio de que se trate entre el INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior. Este es el factor el cual se va a multiplicar ya sea por el saldo promedio anual de las deudas o el saldo promedio de los créditos, y para determinar pues si es acumulable o es deducible. Una vez comprendido el ajuste anual por inflación, abordaremos acerca de las deducciones autorizadas.
Para que las deducciones autorizadas sean realmente deducibles, vaya la redundancia, se debe de cumplir con ciertos requisitos para que puedan agregarse en la declaración anual. Estas estarán determinadas en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De manera general mencionaré algunos puntos claves, entre ellos como son que deberá ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente, estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto excedan de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que compone el sistema financiero, estar debidamente registradas en contabilidad. Esto por mencionar algunos requisitos. En el caso de la declaración anual, cierta información estará precargada en la declaración anual y otra debemos nosotros agregarla. Por ejemplo, la información de salarios estará precargada y nosotros deberemos confirmar que esa información es verídica. Las deducciones relacionadas con nómina y el costo de ventas también son datos que vienen en este apartado de deducciones autorizadas. Para el caso de la deducción de inversiones, la deducción de inversiones es una herramienta que permite deducir gradualmente el valor de los activos fijos, diferidos o cargos diferidos a lo largo de la vida útil. ¿Cómo se realiza ese procedimiento? Lo primero que hay que hacer es considerar el monto original de la inversión, es decir, cuánto nos costó el activo. Esto por la tasa de depreciación, lo que nos dará la depreciación histórica, la cual deberemos multiplicar por el factor de actualización, y este factor de actualización lo vamos a obtener calculando una división entre el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio entre el INPC del mes en que se adquiere el bien. Como lo mencionaba, la depreciación histórica será multiplicada por el factor de actualización y tenemos la deducción fiscal de inversiones, y es la que es necesario agregar en el llenado de la declaración anual. Posteriormente tenemos el apartado de la determinación. En la determinación es prácticamente la diferencia que hay entre el ingreso acumulable y las deducciones autorizadas, y después la resta con la PTU pagada en el ejercicio en caso de que hubiese utilidad fiscal. Un apartado importante a considerar es el caso de las pérdidas fiscales. Antes que nada, entender que en el apartado de la determinación debemos de llegar a un ISR a cargo del ejercicio o un ISR a favor del ejercicio. Esto después de haber tenido un resultado fiscal. Pero aclarando el término de las pérdidas fiscales, este está regulado en el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde define a las pérdidas fiscales como la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por la ley. Hay puntos importantes que se deben aclarar dentro de la pérdida fiscal, como por ejemplo que la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes. Esto también fundamentado en el artículo 57. Y otro punto importante es que cuando el contribuyente no disminuya la pérdida fiscal en los siguientes ejercicios, este perderá tal derecho, hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado. Para hacer entendible un poco mejor la parte de las pérdidas fiscales, agregué una pequeña práctica en donde en este ejercicio fiscal 2023 tenemos que hacer la actualización de una pérdida de 30,000 que fue del ejercicio 2022. Para poder realizar este procedimiento tenemos que multiplicar el valor de la pérdida, que en este caso son 30,000, por el factor que resulte de dividir el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió la pérdida.
y el último mes del ejercicio. Bueno, en este caso tendríamos que los 30,000 que fueron de pérdida en el ejercicio 2023 van a ser actualizados desde el mes de diciembre, considerando que el ejercicio fiscal del 2022 estuvo completo. Consideramos que fue en diciembre del 2022 contra el mes de julio del 2022. ¿Esto por qué? Porque el ejercicio fiscal de este caso práctico considera 12 meses. Entonces la primera mitad abarcaría de enero a junio y la segunda mitad contemplaría de julio a diciembre. El primer mes de la segunda mitad del ejercicio es el mes de julio del 2022 y se actualizaría de diciembre de 2022 entre julio del 2022 y así tendríamos la primera actualización. En la segunda actualización se contemplaría el factor que resulte de dividir el INPC del mes en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. Una vez teniendo actualizadas las pérdidas fiscales, tenemos la determinación del resultado fiscal, en donde se obtendrá ya sea una utilidad fiscal o una pérdida fiscal. Esto considerando que en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que la utilidad fiscal se obtendrá disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio. Una vez determinado el resultado fiscal, tendremos el apartado de pago, en donde se menciona la aplicación de compensación y la aplicación de estímulos en caso de haber y en caso de que el contribuyente salga con un impuesto por pagar. Una compensación es el derecho que tienen los contribuyentes de restar las cantidades que tenga a su favor. Bueno, cuando se requiera realizar una compensación, la página nos desplegará una serie de apartados en donde podremos elegir toda la información correspondiente a la compensación que estamos realizando. Entre ellas, el tipo de compensación, la periodicidad, el periodo, el ejercicio, el saldo que se desea aplicar. Una vez que tengamos esta información, también nos pedirá información respecto a la declaración que se realizó cuando se tuvo este saldo a favor, como es el número de operación, el tipo de declaración, ya sea normal o complementaria, el monto del saldo a favor original, el remanente histórico antes de la aplicación, entre otros puntos importantes. Posterior a todo este procedimiento, existen ciertos datos adicionales que se deberán llenar en la declaración anual, como son el coeficiente de utilidad, la determinación de PTU, el saldo de la CUCA y el saldo de la CUFIN. Para la determinación del coeficiente de utilidad, se tomará en cuenta la utilidad base para el coeficiente de utilidad entre el ingreso nominal para coeficiente de utilidad, lo cual nos dará como resultado el coeficiente. Posteriormente se tendrá que hacer la determinación de la PTU y después el saldo de la CUCA. En este caso, la CUCA tiene su fundamento legal en el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde establece que las personas morales llevarán una cuenta de capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas y se disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen. Y posteriormente, el saldo de la CUFIN. La CUFIN representa las utilidades acumuladas que ya pagaron ISR y que por lo tanto pueden ser entregadas a los socios sin que se acuse un impuesto por su distribución. Para poder determinar la PTU, lo primero que se tendrá que hacer es el ingreso acumulable menos los salarios y prestaciones exentas no deducibles. Posteriormente se deberá restar la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo que hubiera correspondido, menos las deducciones autorizadas, la cual dará una base para la PTU y se aplicará el 10% para tener una PTU generada.
Esto de manera general en la declaración anual. Y en el caso de la cuenta de capital de aportaciones actualizado, es un procedimiento que se realiza a partir de las aportaciones de capital, sumando aquellas primas netas por suscripción de acciones de socios menos las reducciones de capital, lo que dará un saldo de la cuenta de capital de aportación, la cual se deberá de multiplicar por el factor de actualización y dará la cuenta de capital de aportación actualizada. En el caso de la CUFIN, que se refiere a la cuenta de utilidad fiscal neta, tendremos que el saldo de la CUFIN actualizada se deberá sumar a la utilidad fiscal neta del ejercicio, más los dividendos percibidos por otras personas morales residentes en México, más los ingresos o dividendos percibidos de inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes, menos los dividendos o utilidades distribuidas según el artículo 78. Estas cuando provengan del saldo de dicha cuenta, de manera que dará como resultado el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta. De manera general, este es el apartado fiscal, por decirlo de alguna manera, que se deberá llenar en la declaración anual. Después tenemos otro apartado que se le conoce como estados financieros. En este apartado es necesario tener a la mano diferente información acerca de la empresa, en este caso el balance general, el estado de resultados y en especial la conciliación contable fiscal. A manera que en el llenado del balance general se deberá capturar los importes que se tengan en las cuentas de activo, pasivo y capital al 31 de diciembre del ejercicio fiscal, en este caso del 2023. Considerando que las del ejercicio 2022 también aparecen precargadas en la plataforma. También se deberá de registrar el estado de resultados, a manera que se capturen los importes que se tengan en las subcuentas de las cuentas maestras del estado de resultados a 31 de diciembre del ejercicio 2022. Bueno, como se tiene entendido, el estado de resultados lo que refleja es la información relativa a las operaciones de una entidad durante un periodo contable mediante el adecuado enfrentamiento de sus ingresos con los costos y gastos relativos para determinar la utilidad o pérdida neta, así como el resultado integral del periodo. Y bueno, el último estado que se deberá agregar en la declaración anual es la conciliación contable fiscal, que como su nombre lo indica, parte de lo contable para determinar lo fiscal. En este estado se agregan los ingresos contables no fiscales, los ingresos fiscales no contables, las deducciones contables no fiscales, las deducciones fiscales no contables, que pueden llegar a causar cierta confusión, pero cada una refleja diferentes conceptos y no todos cumplen con las mismas características. Y de manera general es lo que abarca la declaración anual de personas morales de régimen general de ley. Como conclusión a este trabajo, creo que es importante que en este periodo de declaraciones anuales es muy importante que la persona, el contador que esté realizando la declaración anual sea alguien que esté lo suficientemente capacitado, que tenga un aprendizaje continuo y sobre todo que tenga ética profesional. Para mí son 3 puntos importantes o relevantes que la persona que realice esta declaración anual deba tener. No solamente para tener buenos resultados y no después tener consecuencias, sino que para que se tenga realmente una buena toma de decisiones en cuestión fiscal. Bueno, eso es todo por este video y muchas gracias.